Muchas gracias. Regresamos a esta conversación sobre esta mezcla que hay entre los hidrocarburos, su valor, su extracción, la diferencia de lo que cuesta sacarlo al precio en que se logra venderlo, meterlo a los mercados y la manera como se fijan estos valores determinados por la clase, la calidad del crudo que se vende, porque no es igual el petróleo mexicano, que es un poco más pesado que los petróleos ligeros de Arabia o de otros lugares. Y entonces ahora, al parecer, de acuerdo con la ley de responsabilidad hacendaria, se podrán calcular los precios del petróleo con base en la derivación de los valores de otras mezclas en los mercados de futuro que tienen que ver con la cotización en las bolsas internacionales de valores, lo cual le da una complejidad muy alta al cálculo del precio del petróleo y por tanto al cálculo del presupuesto de la Federación. Y don Abel Salgado nos iba a participar de sus reflexiones sobre este y otros temas de lo que aquí hemos estado platicando. Con mucho gusto, don Rafael. Bueno, yo quisiera, antes de ello, referirme a algunas eh, aseveraciones que ha hecho el diputado Mejía en relación a cómo se ha venido pues, presentando la situación en el sector energético de nuestro país. En primer término, creo que hemos sido suficientemente claros y lo hemos establecido de esa manera a partir de la propia bancada del PRI como desde el propio gobierno federal, en términos de señalar la importancia y la alta prioridad que tiene la consolidación de la reforma energética en el esquema del crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. En la medida en que no podamos consolidar esta propuesta, en que esté solamente en el marco de una reforma constitucional y no podamos aprobar el marco regulatorio que deberá regir y que deberá hacer realidad esta gran reforma energética, pues estamos también impidiendo que el desarrollo económico y el crecimiento del país que todos esperamos se pueda agilizar y pueda ser una realidad. Yo quisiera también señalar y decirle a quienes hoy nos ven y escuchan que lamentablemente el esquema bajo el cual ha venido trabajando Petróleos Mexicanos es un esquema que ha rebasado totalmente las capacidades financieras, las capacidades tecnológicas de nuestra querida empresa petrolera. Hoy por hoy, si ustedes pudieran ver los campos petroleros que hay en el Golfo de México, pudiéramos percatarnos de que prácticamente el 100% de las instalaciones, de las plataformas, de la infraestructura que allí se utiliza para extraer el petróleo, pues son rentadas, no son propiedad de nuestra empresa. Ahí se pagan rentas muy importantes de millones de dólares a empresas transnacionales que ya están trabajando ahí. ¿Y por qué? Porque no contamos con esa tecnología. Lamentablemente, la capacidad tecnológica que tiene Petróleos Mexicanos no ha avanzado de manera suficiente como para poder extraer hoy en día el petróleo de aguas profundas y ultraprofundas. Nuestros yacimientos petroleros se han ido agotando en la superficie y hoy el petróleo de nuestro país pues se encuentra cada vez a una mayor profundidad, lo que requiere evidentemente de mayor tecnología y de una mayor inversión. Y justamente lo que se busca es pues que estos recursos que hoy estamos pagando a partir de la contratación de servicios y de la renta de una serie de tecnologías y de infraestructuras, pues sean recursos mucho mejor aprovechados en donde a Pemex se le dé una autonomía financiera, donde tengamos la posibilidad y la empresa tenga la posibilidad de poder destinar sus utilidades y sus recursos en un régimen mucho más permisible y mucho más amplio para poder invertir en lo que realmente se necesita y poder fortalecer
a Petróleos Mexicanos en términos de lo que todos anhelamos, hacerla una empresa competitiva, hacerla una empresa que realmente tenga la posibilidad y la capacidad tecnológica de darnos a los mexicanos el petróleo que está ahí, pero que no estamos siendo capaces de extraer. Si nosotros revisamos la curva de explotación y la curva de extracción de petróleo, vamos a ver que en los últimos años se ha venido pues decreciendo esta posibilidad, y hoy estamos extrayendo mucho menos petróleo porque, como lo decía hace un rato, nuestros yacimientos, nuestras reservas están cada vez a una mayor profundidad y no contamos con la tecnología para hacerlo. Me parece que quienes aseveran y quienes mencionan que esta reforma, que este planteamiento va a afectar el patrimonio nacional, lo que están buscando es justamente que las cosas para México no vayan bien, que el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto no se pueda consolidar para poder darle un sesgo electoral y capitalizarlo políticamente. Nosotros estamos convencidos de que este proyecto y esta reforma a las leyes secundarias en materia energética nos van a dar la posibilidad de generar este crecimiento y este desarrollo económico que hoy tanto hemos venido anhelando los mexicanos. Y en materia de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, yo quisiera señalar que lo que se establece de manera fundamental en esta propuesta es justamente hacer las adecuaciones y modificaciones para efecto de que se puedan establecer claramente los destinos que van a tener los recursos obtenidos justamente de la renta petrolera y de nuestros hidrocarburos a partir de la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y esa regulación va a permitir que tengamos una mayor certeza, una mayor claridad y una mejor definición de cómo, a dónde y en qué montos se van a invertir los recursos petroleros. Hay que recordar que en años anteriores, cuando vino esta boyante situación económica a partir de los excedentes petroleros, pues estos excedentes fueron utilizados de manera discrecional, con una franca opacidad, en donde no hubo criterios claros para que se invirtieran en un esquema de desarrollo que permitiera que contáramos con una mayor infraestructura, con puertos, carreteras, aeropuertos, que nos permitiera llegar a esa competitividad a la que tanto hemos anhelado los mexicanos. Y este es el planteamiento toral que hace la ley federal, la reforma a la ley federal de presupuesto y de responsabilidad hacendaria, en un esquema en donde primero se tenga por parte de Petróleos Mexicanos una autonomía presupuestal, dejando solamente a salvo un techo de endeudamiento y un techo para los servicios personales que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Diputados y del cual no podrá excederse Petróleos Mexicanos. El otro es un ejercicio presupuestal directo sin que exista la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, justamente para que Petróleos Mexicanos pueda aumentar su gasto de inversión derivado de los ingresos excedentes o de estos precios que seguramente en los mercados internacionales, a partir de las fluctuaciones y de la oferta y la demanda, nos pueden generar mejores y mayores utilidades. La otra particularidad que tiene esta propuesta de reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es autorizar de forma autónoma los tabuladores de remuneraciones de la estructura orgánica de Petróleos Mexicanos, es decir, que tengan esta autonomía y un régimen especial para poder establecer los pagos de los servicios profesionales. Y finalmente, la libertad para determinar las formas, los montos y los mercados en que se realicen las operaciones de financiamiento por parte de la propia empresa paraestatal. Me parece que son reglas muy claras, que son propuestas muy simples, que lo que buscan es fortalecer a una empresa que ha estado inmersa en una crisis financiera, que ha sido exprimida por el régimen de contribución al que se ha sometido en los últimos años, donde ha habido opacidad, donde ya se han generado la participación de muchas empresas transnacionales que están teniendo grandes utilidades a cambio absolutamente de ninguna responsabilidad y de ninguna obligación, y que con esta reforma a la ley de responsabilidad de presupuestal y cuenta pública podremos generar
mejores condiciones de eficiencia y una mayor transparencia para que todos los mexicanos sepamos puntualmente a dónde se destinan los recursos provenientes de nuestros hidrocarburos. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos, diputado Cantú. ¿Está usted de acuerdo con todo esto? No, acabo de ir a visitar las plataformas marinas petroleras acá en Campeche. Y nos decían ahí los trabajadores que eran de un empresario acá de mi tierra, de Nuevo León, Tamaulipas, Garza Cantú. Ramiro Garza Cantú. Y que esas plataformas las había comprado en China. Entonces, pudiendo México comprarlas directamente y en mejores condiciones de negociación, como lo que pasó con Repsol, de que nos vendía Repsol el gas, pero Repsol se lo compraba a Perú en vez de que el gobierno mexicano y Pemex directamente lo comprara a Perú. Entonces, es el problema del contratismo, que se presta mucho a que parte de la renta petrolera quede en manos de los contratistas, no de los trabajadores, porque los trabajadores tienen salarios muy por abajo de lo que ganan los trabajadores de Pemex. Es parte de la reforma laboral, legalizar la tercerización, el outsourcing, para depauperar la mano de obra de los mexicanos. México ahorita tiene de la mano de obra peor pagada del mundo, ya estamos por abajo de China, porque el modelo neoliberal nos quiere hacer competir con mano de obra barata. Pero bueno, estamos en el tema del petróleo. Decía hace rato el diputado Mejía, el gobierno no va a tener capacidad de controlar cuántos barriles de petróleo saca la Chevron o la Exxon. Nos decía el director de Petrobras, la petrolera pública de Brasil, que a partir del gobierno de Lula, ellos lo que hicieron, los nuevos pozos petroleros bajo administración directa del Estado, porque no tenían capacidad de controlar cuántos barriles sacaban de petróleo. Y eso que Brasil tiene mucho mayor capacidad que México en el asunto fiscal. Recauda, permítame, diputado, sí, ya sí. se nos vino encima el Muy tiempo. bien. Vamos a hacer el corte rápidamente y regresamos para que usted redondee Muy bien. todo este asunto y después intervenga don Ricardo Mejía, que ya está echando mano a sus fierros. Permítame tantito. Ahorita venimos.